Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, afiliado al Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Bucaramanga. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre algunos gastos o pagos de nómina en cuanto al reporte del documento de soporte de nómina electrónica. El numeral 10 del artículo primero de la resolución 13 de 2021 se establece qué es el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces dice, es un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto de la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto de las ventas IVA cuando aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria. Entonces, basados en esta definición, recordando esta definición de la resolución 13 de 2021, vamos a analizar lo que nos dice el oficio 908.125 agosto 12 de 2021 de la DIAN. Entonces, este se hace referencia al documento de soporte de pago de nómina electrónica en pagos laborales de alimentación, hospedaje, dotación y otros en especie. Entonces, dice la DIAN, para empezar debe tener en cuenta que el artículo segundo de la resolución 13 de 2021 dispone, entre otros, que el documento de soporte de pago de nómina electrónica constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto de la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto de las ventas IVA cuando aplique, derivado de los pagos a uno en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados al cargo del empleador y que está compuesto por valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de los mismos. De tal manera que todos los pagos a uno en cuenta efectuados por un empleador al trabajador con quien tenga una vinculación laboral o legal y reglamentaria, para que puedan ser llevados como costo o deducción en el impuesto sobre la renta del citado empleador, deberán soportarse con el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Así las cosas, deberá el empleador incluir en el concepto de valores devengados por el trabajador todos los pagos o abonos en cuenta que en virtud de la relación laboral, legal o reglamentaria efectúa el trabajador, sin importar si estos fueron dados en dinero o en especie. En consecuencia, prestaciones como la alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el trabajador y que haga parte de la retribución que se efectúa en virtud de la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el trabajador deberán ser incluidos en el documento de soporte de pago de nómina electrónica a efectos de que el empleador en calidad de contribuyente del impuesto de la renta pueda tomarse el costo de deducción a que haya lugar. Entonces, en conclusión, estos valores que se le pagan al empleado se generan en la relación laboral, como es el caso de alimentación, hospedaje, dotación y otro en especie, siempre y cuando sea para beneficio del empleado, se deben reportar en la nómina electrónica. No importa si se pagan en dinero o en especie. Inclusive cuando se causen. Por ejemplo, digamos que estamos en la nómina de diciembre. Se causaron en diciembre 31 gastos porque son de diciembre. No importa que paguen en enero, se debe reportar en nómina electrónica de diciembre. ¿Por qué? Porque son costos de diciembre que van a incidir en la declaración de renta del año grabable, digamos en este caso el año 2021, si estamos hablando del año 2021. Entonces, por eso se deben reportar independientemente del pago cuando se causó. Ahora vemos el caso de los pagos efectuados por el trabajador a nombre del empleador, que esta es la figura de reembolso de gastos. Entonces, ¿qué dice la DIAN al respecto? Dice, al estar frente a un reembolso de gastos no existe la obligación de expedir factura de venta o documento equivalente, no obstante se precisa que para que el empleador pueda soportar las deducciones por estos gastos, los mismos deben estar debidamente soportados. No hay necesidad de generar el documento de soporte de pago de nómina electrónica para los reembolsos de gastos siempre que los pagos a uno en cuenta no se deriven de la nómina, es decir, que no se desprendan de la relación laboral, legal o reglamentaria con el trabajador. Sin embargo, reitera que para aquellos casos en donde se configure un pago en especie en virtud del contrato laboral u otras figuras contractuales que puedan implementarse por el empleador, que tengan efectos fiscales diferentes al mero reembolso de gastos, tales como salarios integrales, pago indirectos, subsidios, auxilios, entre otros, estos para efectos de la deducción deberán soportarse de acuerdo a lo establecido en la resolución DIAN 13-2021,
los demás requisitos que prevea la ley en consideración de las particularidades contractuales fijadas por las partes. Ahora vamos a ver lo que nos dice el oficio 912.416 de octubre 6 de 2021 de la DIAN. Entonces, uno de los puntos que trata es el tratamiento del auxilio de cesantías en el documento de soporte de pago en nómina electrónica, que es el punto 3. Dice la DIAN, sobre el auxilio de las cesantías se reitera que frente al documento de soporte de pago en nómina electrónica, el mismo tiene como finalidad soportar el costo, deducción e impuestos descontables. Los contribuyentes que lleven libros de contabilidad por el sistema de causación deducen las cesantías consolidadas que dentro del año o periodo grave se hayan causado y reconocido irrevocablemente en favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir? A diciembre 31 de cada año se debe efectuar la conciliación de prestaciones sociales a favor de los empleados. Entonces, es cuando nosotros causamos las cesantías, a diciembre 31 de ese año, los intereses sobre cesantías, a diciembre 31, y las vacaciones consolidadas. Esos valores no se van a pagar a diciembre 31, ¿sí? A menos que el empleado se liquidara ese mismo día. Entonces, pero sí se van a consolidar y van a ser parte de los gastos deducibles. Pero para que eso sea aceptado, entonces tiene que reportarse en nómina electrónica, en este caso del mes de diciembre, que reportan los primeros 10 días de enero. Entonces sí se debe obligatoriamente reportar esas prestaciones consolidadas, no importa que no se hayan pagado. Nos dice la DIAN, los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha cierta. En consecuencia, la generación del documento de soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantía deberá efectuarse teniendo en cuenta el concepto de abono en cuenta derivado del principio de devengo. Esto es, la realización del respectivo gasto deducible que pretenda imputarse el sujeto obligado. Lo anterior siempre y cuando el pago al trabajador no ocurra primero. Así las cosas, nos dice la DIAN, el reporte de la cesantía deberá efectuarse atendiendo al concepto de devengo. En todo caso, será el sujeto obligado el que deberá determinar el periodo en el que se realiza dicho gasto para proceder con la generación y transmisión para validación del documento de soporte de pago en nómina electrónica. Entonces, en resumidas cuentas, las prestaciones sociales que consolidamos a diciembre 31, cesantía, interés sobre la cesantía y vacaciones, se deben reportar en la nómina electrónica de diciembre que se transmite en los 10 primeros días del mes de enero. Aquí todo lo que constituya gasto de nómina para el contribuyente durante el año debe reportarse, no importa cuándo se pague. Nos dice la DIAN en el mismo oficio que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina. Menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo, deducción o descontable para el empleador, contribuyente el impuesto sobre la renta y complementarios. En consecuencia, los valores efectivamente pagados al trabajador podrán no coincidir con el costo. La DIAN nos recuerda que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de la nómina. Menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo, deducción o descontable para el empleador, contribuyente del impuesto de la renta y complementarios. En consecuencia, los valores efectivamente pagados al trabajador podrán no coincidir con el costo, deducción o descontable acreditando con dicho documento de soporte. Entonces, conclusión, prima el principio de causación. Lo que nosotros vamos a causar durante el año gravable como gasto de nómina, tenemos que reportarlo en el mes que se haya causado. Y a diciembre 31, como consolidamos las prestaciones a favor en forma irrevocable del empleado, esos valores tenemos que reportarlo en la nómina electrónica de diciembre y estarlo transmitiendo en los 10 primeros días del mes de enero, lo causado. Entonces, aquí no simplemente no es la idea de que no, solamente lo pagado, no, lo causado, ojo con eso. Por eso también se relaciona que el suministro de dotaciones también se deben reportar. Cuando se suministra dotaciones al empleado, que son las 3 anuales, no se le da dinero al empleado, pero se le está entregando una dotación que se causa por la relación laboral que se establece, entonces también eso se debe reportar. Entonces, eso está en el anexo técnico de la resolución 13 de 2021 de la DIAN.
Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, afiliado al Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Bucaramanga.